Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Saint City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana de este día Jueves Santo, jueves 17 de abril de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos de América. Enviamos un saludo especial también a toda la gente que nos sigue allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Pensilvania. Aquí en la Florida, también el estado de la Florida, también saludo especial a Cuba, a Ecuador, Perú, Venezuela, Sudamérica, el Caribe y toda la gente, por supuesto, República Dominicana. Recordarles que nuestras oraciones están con todos ustedes. Bueno, vamos entonces a entregarle este tiempo de devocional a nuestro Papá Dios para que Él sea quien nos guíe, que sea quien nos lleve a través de su bendita palabra. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias por la alegría inmensa de poder conversar contigo, Señor, al comenzar este día, Señor, consagrando nuestra vida, Señor, a ti, Señor, consagrando este día a ti, Señor, Dios del cielo. Dispuestos y atentos a tu palabra, Señor, a tu consejo, a la sabiduría que viene de lo alto y llenarnos cada día de ti, Señor, del conocimiento, de tu gloria, de tu gracia, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, por todas las vidas, Señor, de todos aquellos, Señor, que se unen cada día con nosotros en estos tiempos devocionales. Pedimos que tú bendigas, Señor, sus vidas, que bendigas sus familias, que bendigas la obra de sus manos, Señor. Que hoy, Señor, tu palabra continúe, Señor, edificándonos. Tu palabra continúa abriéndonos el entendimiento, Señor, a la revelación de tu palabra, Señor, y podamos comprender tu obra perfecta, tu obra maravillosa de salvación allí en la cruz. No nos queremos quedar simplemente en una tradición, Señor, en un acto religioso, en un acto ceremonial, Señor, sino que podamos entender, Señor, el significado, los beneficios, Señor, que trae para nosotros tu obra perfecta allí en la cruz del Calvario, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana. Te pedimos que tu palabra en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el... Así es, Señor. Así es tu palabra, Señor. Como agua en el desierto, es la voz que nos guía, Señor, en medio del desierto, en medio de las pruebas, en medio de todas las dificultades que podamos enfrentar, Señor, en nuestra vida. Bueno, comenzamos ayer un tema bien especial,
Estamos en la Semana Santa, hoy es Jueves Santo y pues no podíamos pasar desapercibido el profundizar en el significado de la Semana Santa, el significado de la salvación. El tema principal de la Semana Santa es la salvación, la obra de Cristo en la cruz, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos entonces a continuar eh, meditando en este maravilloso la doctrina de la salvación que comenzamos el día anterior. Estamos hablando del panorama de la salvación. Y el panorama es una visión muy general. Realmente cada tema que estamos tocando aquí es muy profundo y necesitaríamos mucho tiempo, más tiempo, para dedicarnos a escudriñar cada aspecto de lo que es la salvación. Pero vamos a ver simplemente un panorama de la salvación. Y hay un diagrama que siempre hemos utilizado y que le hemos llamado el panorama de la salvación, que implica y que nos habla de la barrera universal, de la provisión de Dios, la provisión universal, y nos habla de los beneficios que tenemos como creyentes. Entonces hablábamos de que la santidad de Dios se constituía en una barrera para que el creyente, para que los hombres se acercaran a Dios. Porque Dios es un Dios santo y el hombre estaba destituido, recuerde ya, de la gloria de Dios. Esa barrera también nos habla del pecado del hombre. ¿Sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También nos habla de que nosotros tenemos una naturaleza, heredamos una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Al pecar el primer hombre, entonces ese pecado traspasa toda la raza humana, toda la humanidad. Y por eso la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos, en el capítulo 3, verso 23, nos dice el Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, dice que Él nos redime, que Él es el que envía a su Hijo a rescatarnos de esa condición de pecado. En Romanos 6:23 nos dice aquí la palabra del Señor. Romanos 6:23 nos dice aquí la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero esa vida eterna solamente la obtenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entender también que estábamos completamente en una posición de enemistad con Dios. Estamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza y por nuestro pecado. Allí en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Entonces vemos que hay una barrera, que hay impedimentos que no nos dejan acercarnos a Dios, empezando por la santidad, el pecado, la naturaleza misma y la enemistad que había planteada hacia con Dios. Y luego hablamos de la provisión, que Dios provee, la provisión universal. Y hablamos de la propiciación. Aquí vamos a encontrar varios términos que vale la pena entender el significado de esos términos. Porque cuando hablamos de la salvación es un paquete muy grande, pero que implica y que trae
incluidas muchas cosas que a veces no las comprendemos y por eso no les damos el valor. Cuando no conocemos el valor de las cosas, el significado de las cosas, no le damos la importancia, no le damos el valor. Entonces, el primero que aparece dentro de esa provisión de Dios es la propiciación. Propiciación. Entonces, miremos lo que nos dice el apóstol Juan. El apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de toda la humanidad, los de todo el mundo. Mire, el sacrificio de Cristo es tan perfecto, ¿sí? Decía ayer y resaltaba esto, siempre lo resalto, que si hoy, en este día, toda la humanidad se arrepiente, toda la humanidad le reconoce en su corazón como el único Señor y Salvador, serían salvos porque Él fue propicio. Su muerte fue realmente un regalo de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También nos habla de la redención. ¿Sí? La redención es el rescatar a alguien, ¿cierto? El rescatar a alguien que está secuestrado, que está prisionero, que está esclavo. ¿Y cómo se paga y cómo se rescata? Con el pago de un rescate. El precio que Dios pagó para rescatarnos fue la vida de su Hijo. Él nos redimió de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Miremos en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? No fueron unas monedas, no fue un dinero, no fue oro ni plata, fue la sangre, la vida misma de Jesucristo. El Dios humanado, el Dios encarnado, el Dios que se hizo carne, que se hizo hombre para rescatarnos a nosotros. Ya que la sangre de los animales, de los machos cabríos, de las ovejas, no hacía sino cubrir temporalmente el pecado. Bueno, también nos habla de la muerte sustitutiva o la muerte sustituta. Jesucristo tomó nuestro lugar. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y Él tomó ese lugar para morir por nosotros y darnos la salvación. En Romanos 5, versículo 8 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, por donde quiera que miremos nosotros el aspecto de la salvación, siempre nos va a beneficiar y siempre saldremos bendecidos si nosotros simplemente creemos, si nosotros simplemente aceptamos y creemos y nos apropiamos de este regalo maravilloso. Pero recordemos que Satanás estará ahí siempre sembrando la duda, ¿sí? Poniéndonos en entredicho, poniendo temor y poniendo dudas e incredulidad en el corazón de las personas. Luego, la muerte sustitutiva de Jesús, ¿cierto? Pagó el precio. También nos habla de la reconciliación. Usted y yo estábamos enemistados con Dios precisamente por el pecado. Estamos completamente alejados de la gracia de Dios. Y aquí en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, perdón,
en 2 capítulo 5, verso 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Luego dice en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos rogamos en Cristo, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ya ese puente de la reconciliación fue extendido en la cruz. Jesucristo fue el puente, es el puente que hace posible esa reconciliación. ¿Qué nos queda a nosotros? Simplemente aceptar, creerlo, para poder disfrutar de esa nueva relación con el Padre. ¿Qué beneficios tenemos nosotros como creyentes ahora? Los beneficios del creyente nos habla de la justificación. El Señor nos presenta justos ante el Padre Celestial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos acepta, porque Él ya no nos mira a nosotros, Él nos mira a través de su Hijo. Él mira a su Hijo y ahí estamos inmersos nosotros, bautizados en Él, inmersos en Él. Por eso la importancia de entender el significado del bautismo. El bautismo no solamente es un acto religioso, llevar a una persona al agua y sumergirla, ¿no? La persona tiene que entender, comprender qué significa eso. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. ¿Sí? Aunque Juan se rehusaba a bautizarlo porque Juan ya sabía quién era Jesús. Pero sin embargo, el Señor lo hizo para darnos ejemplo, para que se cumpliera la palabra. Entonces, el primer beneficio que tenemos nosotros es que somos justificados delante de Dios. Nos presenta justos ante el Padre, nos podemos presentar justos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos justificó. En el Salmo 130 nos dice aquí la palabra del Señor, Salmo 130 del 3 al 4. Dice: Jehová, si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Para que seas reverenciado. Ahí está, versículos 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero el Señor ya no mira nuestros pecados. El Señor nos mira justificados, lavados con la sangre de su Hijo. Por eso el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. ¿Sí? Qué importante lo que el apóstol Pablo plantea allí, es una plena identificación, la plena identidad de nosotros con Cristo, declararnos muertos, crucificados con Él. ¿Sí? Crucificados con Él. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la nueva vida en Cristo. Porque la vida cristiana, ¿de qué se trata? No es nuestra vida. La vida cristiana se trata de vivir la vida de Cristo. Que Cristo viva su vida a través de nosotros. ¿Sí? Que nosotros nos declaremos muertos, completamente muertos al pecado, pero vivos para Dios. Que también tenemos dentro de esa provisión que Dios nos da a través de la fe, el perdón. Perdón, libertad y amor. Perdón, libertad y amor. Fuimos perdonados. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18,
Nos dice aquí la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces dice que usted y yo fuimos, ¿qué? Rescatados de una vana manera de vivir. ¿Que heredamos de quién? De nuestros padres, de Adán y Eva. ¿Sí? Y dice, no con cosas corruptibles. Es decir, nosotros nos vimos rescatados por el precio de algo corruptible como el oro y la plata. Porque Dios no pagó oro y plata. Él pagó con la sangre de su Hijo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El único que calificó para ser el Salvador, el Redentor, fue Jesucristo. ¿Sí? También tenemos como regalo también o beneficio la regeneración, una nueva vida. Él nos ofrece una nueva vida. En 1 Corintios 5, 17 nos dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y en Efesios capítulo 2, en el verso 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Entonces, dice allí también, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos allí en el mismo paquete. ¿Sí? Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Dice, por gracia es un regalo. Gracia de Dios somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces ahí está esa regeneración. Fuimos regenerados. Y también nos da una nueva identidad. Una nueva identidad. En Efesios capítulo 1, en el verso 3 dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí también en Efesios 2, del 5 y 6, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, ya lo leímos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Por eso es muy importante entender el término hijo de Dios. ¿Quién se puede catalogar o nombrar o sentir hijo de Dios? Todo aquel que cree en Él, todo aquel que le recibe en su corazón. En San Juan 1:12, el apóstol Juan nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí está el panorama de toda la salvación que nosotros tenemos. Entonces, debemos entender que como la barrera universal ha sido removida, ha sido quitada por la obra de Cristo en la cruz, las personas quedan en perfecta posición, aceptación de Dios cuando reciben a Jesucristo. ¿Sí? Qué maravilloso. Regalo tan grande, tan inmensamente grande, que recibimos solamente creyendo, solamente recibiendo a Él. Pero vemos que el enemigo ha cegado el entendimiento de la gente. La religiosidad es un velo tan nocivo que pone esa venda en los ojos que la gente no puede accesar a la verdad, a la libertad. Y el enemigo trabaja detrás de todo eso. Detrás de toda religiosidad está el enemigo trabajando. ¿Sí? Por eso es importante que usted escudriñe la palabra del Señor. Y el Señor nos aconseja escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere conocer a Cristo, quiere conocer la obra de Cristo, quiere conocer a Dios, pues tiene que escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Y de esa manera se van a caer una cantidad de escamas, como le pasó a Pablo. ¿Sí? Recuerden que cuando Pablo era un fariseo, él se catalogaba y se creía y se sentía muy orgulloso de su religión. Era fariseo, es un fariseo de fariseos. ¿Sí? Él se ufanaba de pertenecer a ese grupo. ¿Sí? Pero solo cuando él tuvo un encuentro personal, directo, con la autoridad de Dios, entonces, cuando iba camino a Damasco y se encuentra con esa luz resplandeciente y esa voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que en ese momento Saulo perdió la visión, perdió completamente la visión. Y luego después dice que cuando oraron por él, cayeron de sus ojos como dos escamas. Bueno, esas escamas representan la religiosidad, ¿sí? Representan los dogmas que estaban establecidos por esta secta de los fariseos. Y hoy en día hay mucha gente que tiene escamas, la escama de la religiosidad en sus ojos espirituales, que les impiden ver realmente a Cristo como es. Y por eso tienen que cargar cruces y maderas y esculturas supuestamente santos, hechos de mano de hombres, como dice la palabra del Señor. El Señor, la misma palabra, prohíbe absolutamente todas esas prácticas, la idolatría. Y hoy vemos cómo todavía, después de tanto tiempo, eso sigue proliferando. Sigue cada vez poniéndole más y más cargas a la gente, que están impidiendo que ellos accesen a la verdad, a la palabra del Señor. Es solo cuando se entiende y se acepta esta verdad de la salvación, se puede vivir una vida agradable a Dios. Porque es una vida de libertad, es una vida de gozo. De la vida cristiana no es una vida de esfuerzo para ser aceptados por Dios, sino un constante reconocimiento de que hemos sido aceptados, totalmente por Dios, y que ya no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente caminar en obediencia, observando sus mandamientos, cumpliéndolos, haciendo su voluntad, viviendo para Él,
para su gloria. Cuando entendemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que fuimos comprados por precio, pues debemos vivir para glorificarle a Él. Qué bueno poder entender la obra de Cristo. Luego, el reconocimiento de la obra de salvación nos lleva a experimentar amor hacia Dios, que nos hace verdaderamente hijos, siervos de Dios, del Dios muy, pero muy, muy especial. Muy especiales para Él. El Espíritu Santo es el que produce este amor en el creyente. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por esta razón, este principio de la vida cristiana se debe afirmar en nosotros cada día, momento a momento, cada día. Y no supeditar nuestra vida cristiana solamente al domingo o al sábado cuando se va a la iglesia, porque el cristianismo se tiene que vivir diariamente, a cada instante, en cada lugar donde Dios nos permita estar, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno escolar, en el entorno social. Somos la luz del mundo, ¿sí? Somos embajadores, recuerde, somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, como hijos de Dios estamos llamados a reflejar esa imagen. Entonces, por eso la fe juega un papel determinante en este aspecto. Por la fe aceptamos la gracia de Dios. Por la fe. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que estar plenamente convencido de su existencia y que Él es galardonador de los que le buscan. Le recibimos la salvación por fe. Aceptamos por la fe la gracia de Dios y por la gracia de Dios recibimos salvación. ¿Sí? No podemos olvidar vivir momento a momento por la fe. Por la fe y por gracia. Fe y gracia tienen que ir de la mano. Fe y gracia tienen que ir completamente de la mano para poder caminar y vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2, verso 6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y afirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cada día tenemos que mostrar, reflejar esa obra de Cristo en nuestra vida. La libertad, ¿cierto? Vivir momento a momento por fe y por gracia. Por fe y por gracia. Y de esa manera podremos disfrutar realmente el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional, ¿sí? De incondicional valor. El amor de Dios es incondicional y aceptarlo produce fe. Solo confiamos en alguien que sabemos que nos ama, que nos hace bien, que quiere lo mejor para nosotros. No podemos confiar en alguien que nos ha mentido, que nos ha engañado, que nos ha traicionado. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Entonces viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos abre el entendimiento. El Espíritu Santo que produce en nosotros la nueva vida. ¿Sí? La vida espiritual. El nacimiento. Él permite nuestro nuevo nacimiento espiritual. Entonces, Él es el Espíritu Santo quien revela a nuestro corazón cuánto nos ama Dios y testifica a nuestro corazón de que lo que Cristo hizo por nosotros.
Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. Mañana continuamos entonces escudriñando este maravilloso tema de la salvación, de la doctrina de la salvación, y mañana hablaremos de la caída y la naturaleza del hombre, por qué el hombre cayó y la naturaleza del hombre, el estado en el cual el hombre se encontraba, aspectos que nos hablan de la caída, de las caídas, por qué cayó el hombre y las consecuencias de esa caída. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más, Señor, el privilegio de caminar contigo, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, en estos tiempos maravillosos, Señor, donde el mundo celebra el acontecimiento, Señor, de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Dios. Gracias porque por gracia somos salvos. No porque nosotros paguemos, sino porque fue obra tuya, Señor. Obra perfecta tuya, Señor. Que tomaste nuestro lugar, Señor. Que tomaste nuestras cargas, nuestros pecados. Y pagaste el precio, Señor. Y nos diste vida, Señor. Nos das una nueva identidad, Señor. Una nueva posición en ti, Señor. Muchas gracias por tu perfecto amor. Muchas gracias por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Dios, por todos aquellos, Señor, que en este día, Señor, van a entregar sus vidas. Van a rendir sus vidas a ti, Señor. Por todos aquellos que te van a recibir hoy en su corazón, Señor, para que tú seas su único Señor y Salvador. Si usted no ha tomado todavía la decisión, si todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que a través de una sencilla oración de fe, usted abra su puerta, la puerta de su corazón, y permita que Él entre para transformar completamente su vida. Y dígale con estas palabras: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados. Te pido hoy, Señor, que entres en mi vida, que tomes el control del trono de mi corazón y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por amarme con amor eterno, por perdonar mis pecados y por darme la salvación y la vida eterna. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. No se olviden de que tenemos nuestro Congreso Global de Familias allí en la Florida en el mes de mayo, en nuestro encuentro global de familias en libertad para adorar, familias en libertad para adorar 2025, 29, 30, 31 y primero de 29, 30 y 31 de mayo al primero de junio. Así que están cordialmente invitados. Ahí está una información. Va a ser en Deerfield Beach, Florida, ahí en un espectacular hotel. Estaremos allí durante esos 4 días compartiendo y disfrutando pues de la coinonía, de la compañerismo cristiano y adorando a nuestro Dios en familias. Así que no se lo puede perder bajo ningún punto de vista. Recordarles también que tenemos nuestros libros devocionales ya camino verdad y vida,
están a la venta en las tiendas de Amazon. Usted puede adquirirlo, en las tiendas de Amazon. Ya está, salió el libro número 2, el libro número 3, perdón, que comprende julio, agosto y septiembre. Julio, agosto y septiembre. Así que no se lo pueden perder, ya lo pueden adquirir en versión digital, y en versión física. Lo pueden adquirir en esas dos presentaciones. Así que le voy a dejar por aquí la descripción de los libros para que usted los pueda tomar, los pueda adquirir lo más pronto posible. Ahí está. Esta es la presentación del libro, tercer libro, Camino, Verdad y Vida. Dice que este es la serie 1, libro número 3. Son 4 libros de la serie 1 de Camino, Verdad y Vida. Libro devocional y de estudio, para que usted se enriquezca y se llene pues del conocimiento de Dios y su palabra. Recordarles también nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa. En el mes de octubre tendremos Jordania e Israel. Les espera. Aquí les dejamos con la promoción del Congreso y a continuación la promoción también de la peregrinación de acción de gracias a la Tierra Santa. Bendiciones para todos y feliz día. Hola amigos, ¿cómo están? Este 29 de mayo al 1 de junio queremos invitarte al encuentro global de nuestra iglesia Senti City, donde estaremos trabajando las áreas mental, espiritual y física. La área física la estaremos trabajando con la increíble Michelle, que va a estar dando clases de Zumba todos los días, 30 minutos en la madrugada al lado de la playa. Así como es importante trabajar nuestra área mental y espiritual, también es muy importante trabajar nuestra área física, porque dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tendremos seminarios para toda la familia, para niños, para jóvenes, para damas, para solteros y para parejas. Para reservar tu cupo o para más información, visita los enlaces que ves aquí o llama a este número. Claro, ¿y dónde va a ser? Va a ser en Embassy Suites by Hilton en Deerfield Beach, en la Florida. Si esto es un evento que tú crees que le interesa a alguien de tu familia, a tu amigo, a tu amiga, a tu tío, a tu tía, abuelo, abuela, por favor, comparte este video con ellos y nos vemos allá. ¡Chao! ¡Nos vemos allá! Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén. La tumba vacía. Muro de los Lamentos. Y demás lugares emblemáticos. Vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.